Paz y bien, hermanos. Jesús, transfigurado con la historia santa de su pueblo, con la gloria de Dios. Homilía para el domingo segundo de Cuaresma, el ciclo A, escuchando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos 1 al 9. 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, la Cuaresma tiene su propio perfil de austeridad, de penitencia, perdón. Y de pronto, escuchando esta escena de gloria y de éxtasis, escena celestial en la tierra, nos parece que no estamos en Cuaresma, sino bien al contrario, que ya estamos en Pascua. Por otra parte, al empezar esta homilía, quisiera prestar atención a la oración de este día, porque durante muchos años he tomado la oración de la transfiguración del Señor para introducir las clases de Sagrada Escritura. En esta oración se pide 3 gracias. Primero, escuchar la palabra de Dios. Segundo, ser alimentados, iluminados, purificados por la palabra de Dios. Y tercera, contemplar la gloria de Dios a través de su palabra. Es una oración bellísima y muy adecuada para el que quiere entrar por los caminos de comprensión de la Sagrada Escritura. Estamos pues en Pascua, en este domingo segundo de Cuaresma, y esto nos está diciendo una cosa, que el misterio cristiano no se puede dividir. Es uno, aunque lo miremos de un perfil o de otro. En la tradición de la Iglesia, la transfiguración del Señor, nuestros hermanos cristianos de Oriente han tomado esta escena como uno de los grandes misterios y episodios de la vida de Jesús y en el calendario la han puesto como una de las grandes fiestas que jalonan el año de la Iglesia. Y por eso también nosotros, recogiendo esta voz de Oriente, celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor al comienzo del mes de agosto, el día 6. Pero estamos en Pascua y no estamos en Pascua, estamos en Cuaresma. Y lo que estamos diciendo confirma aquel pensamiento central de la homilía del domingo pasado. Decíamos que Jesús va al desierto ante todo
para estar con el Padre. Va a hundirse en el misterio de Dios que él lo ha experimentado hasta el fondo de su ser en el bautismo. Cuando se rasga el cielo, desciende el Espíritu y suena la voz del Padre. Entonces Jesús del bautismo va al desierto. Son dos misterios absolutamente inseparables. Esto es el misterio profundo de lo que hoy celebramos en nuestro camino cuaresmal rumbo a la Pascua. Jesús subió al monte no a transfigurarse. San Lucas dice expresamente, subió a orar. Su vida avanzaba en el ministerio público, aquel entusiasmo primero parece que iba amainando, quizás se va retirando. Jesús, que frecuentaba habitualmente la oración por la madrugada, por la noche, en lugares solitarios, siente la necesidad de estar con el Padre para afrontar el combate final. Aquella historia que había comenzado con la creación del mundo, el paraíso terrenal, como recordamos el primer domingo de Cuaresma, que ha seguido con la llamada de Abraham, sal de tu tierra, como dice la liturgia de hoy, que llega a su punto culminante en el Sinaí, cuando Moisés entra en la presencia de Dios y se le da para el pueblo santo de Dios la ley de la alianza de amor, que va a seguir con los profetas, mayor de los cuales es Elías. Esa historia Jesús la lleva dentro y ahora aparece ante sus ojos. Pensemos cuál fue el fruto de la oración de Jesús, que indica cuál ha de ser el fruto de nuestra propia oración guiados por Dios. El fruto de la oración para todos, hermanos, es la contemplación de Dios. Aparecieron Moisés y Elías. Era la historia divina que Jesús llevaba dentro de su propio corazón. Jesús llevaba toda la historia de Dios, todo ese derroche, ese volcán de amor que Dios había derramado sobre el mundo desde el principio. Y en esa historia de Dios iba su propia historia. Él era parte de esa historia que ahora iba a culminar en la pasión, muerte y resurrección. Pero no solamente eso, la contemplación. Todo el ser de Jesús, el Cristo, fue arrebatado por la gloria y los 3 apóstoles elegidos lo contemplaron. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Eres el más bello de los hijos de los hombres, dice el Salmo. Todo Jesús era luz, gloria, Pascua. Y el punto supremo de esta historia divina viene a continuación. Una nube luminosa los cubrió con su sombra. Es la expresión que usa también San Lucas en la Anunciación. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y una voz desde la nube decía, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. La nube es el Espíritu. Lo que ha acontecido en Jesús es el paradigma de lo que va a acontecer en la Iglesia. Esa divinización a la que estamos destinados. Esa nube es el Espíritu de Dios. Y en el vértice de cuanto acontece está el Padre. El Padre ha puesto a su Hijo en el centro y hace esta declaración. Proclama ante el mundo que Jesús es el Hijo, el amado. Y al hacer esta proclamación nos invita a escuchar. La contemplación cristiana no es otra cosa sino el fruto de la escucha del Hijo, del amado. Y no solamente la contemplación, la tarea cristiana como tal arranca de aquí, de la escucha del Hijo de Dios. San Pablo, la carta de hoy, segunda de Timoteo,
nos habla de esta vocación cristiana, de esto que él llama gracia, y la describe con estas palabras: la cual se ha manifestado ahora en la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Queridos hermanos, estas son las realidades cristianas que llevamos entre manos. Esta es nuestra vocación. Ocupemos el puesto que sea en la sociedad y en la Iglesia, porque el Evangelio está dirigido a todos, sin excepción, a todos por igual. Cuando el Papa San Juan Pablo II, después de un sínodo que hubo sobre la vida religiosa, escribió la exhortación apostólica para los consagrados, se llama Vita Consecrata, día 25 de marzo de 1996, tomó el icono de la transfiguración para describir cuál es el camino que debíamos recorrer los consagrados. Pero el icono de la transfiguración no es ni mucho menos privativo y exclusivo de los consagrados. Es el paradigma de la vida para todo discípulo de Jesús, seguidor del Evangelio. Terminamos pues nuestra contemplación mirando el rostro radiante de Cristo, donde brilla la gloria del Padre y el futuro de la humanidad. Señor Jesús, llévanos al monte santo de la transfiguración, como a Pedro, Santiago y Juan, y haz que contemplemos tu gloria, para que nuestra vida se llene de gozo y de esperanza y podamos transmitirla así a los hombres. Amén. Hermanos, a todos, paz